Existen diferentes maneras de acercarse a la historia y por eso también se elaboran diferentes conceptos sobre ella y se le asignan varias funciones a esta disciplina social. Es por eso que con esta breve conferencia relataremos los contenidos básicos para analizar la concepción de la historia, según la lectura, la historia, los hombres y el tiempo, bajo los preceptos de los autores Mark Bloch y Jacques Le Goff. La historia, los hombres y el tiempo. Según Mark Bloch, la historia es la ciencia del pasado. Los orígenes de la historiografía contaban confusamente acontecimientos que solamente se veían unidos entre sí por circunstancias de que eran producidos aparentemente en el mismo momento, como eran las granizadas, los eclipses, las batallas o las muertes de héroes y reyes, etc. La obra de una sociedad que modifica según las necesidades de su suelo es, como todos podemos percibirlo por instinto, un hecho verdaderamente histórico. Michelet y Fuster-Colausien nos enseñaron a reconocer que el objeto de la historia es esencialmente el hombre. Detrás de los rasgos de un paisaje, detrás de las herramientas o las máquinas, detrás de algún escrito aparentemente frío y detrás de las instituciones aparentemente distanciadas, la historia quiere aprender a los hombres. Por lo tanto, cada ciencia tiene un lenguaje estético propio. El tiempo de la historia es una realidad concreta, es la realidad concreta y viva, abandonada a su impulso irreversible. Es el plasma mismo en que se bañan los fenómenos. Por lo tanto, Mark Bloch proponía definir la historia como la ciencia de los hombres en el tiempo, considerando tres rasgos: en su carácter humano a la historia humana, en su carácter social, que tiene como objeto el estudio del hombre dentro de un grupo social, y en su carácter en su concepto del pasado presente, comprender el pasado mediante el presente. Por lo tanto, esa interacción entre pasado y presente es lo que se le ha llamado la función social del pasado o de la historia. La historia sirve para estudiar los errores de la humanidad cometidos en el pasado y así evitar repetirlos en un futuro. Es por eso que entonces la historia sirve para entender los hechos del presente. Para Jacques Le Goff, él parte de la definición etimológica de historia para elaborar su propia concepción de esta ciencia. Dice él que la palabra historia se deriva del griego antiguo en dialéctico jónico, o sea, ver, testigo, en el sentido de el que ve, tratar de saber, informarse o indagar. Para las lenguas romance, historia tiene dos conceptos diferentes. La primera dice que la indagación sobre las acciones realizadas por los hombres. El objeto también de la indagación, que sería el número 2, lo que han realizado los hombres. Aquí en esta lectura, ¿sí? La historia puede tener un tercer significado, precisamente el de relato. Una historia es un relato que puede ser verdadero o falso, con una base de realidad histórica o meramente imaginaria. Y este puede ser un relato histórico o bien una fábula. Así diremos que la historia vivida por la sociedad humana y el esfuerzo científico para describirla, para pensarla e interpretarla, son los dos polos entre los que se comprendían el concepto mismo de la historia, ambiguo y mudable, y la relación entre pasado y presente. Para Le Goff,
El objeto de la historia es esencialmente el hombre, o mejor dicho, los hombres. El hombre es y será siempre el objeto de estudio de la historia. Bueno, para concluir con esta breve conferencia, diremos así que el tiempo histórico tiene dos atribuciones: continuidad y ruptura. Es un continuo y está sometido al cambio permanente. Así, en lo particular, puedo mencionarles que la historia involucra el pasado, el presente y el futuro, ya que la historia nos sirve para estudiar los errores de la humanidad cometidos en el pasado, lo que nos permite intentar comprender los hechos del presente y, por tal motivo, evitar que se repitan en un futuro. Bueno, es así como damos fin a esta breve conferencia, esperando que los preceptos, conceptos y algunas frases que nosotros aquí les ofrecemos les sirvan para el estudio de la historia. Muchas gracias.